Muchas gracias, maestro. Primero que nada, pues de nueva cuenta decirles a todos que es un gusto estar aquí en Michoacán, es un gusto poder platicar con ustedes. Y bueno, realmente a mí, ya vieron que pues, soy maestro universitario, me gusta hacer algo más dinámico, más que una cuestión de una conferencia magistral, algo más de carácter de interacción y de reflexión. Porque partiendo de esos principios yo creo que es donde se puede empezar a construir y se construye tanto el conocimiento como se construyen las propuestas. Entonces, partiendo de eso, si me ayudas con la presentación, por favor. Yo siempre trato de ser, pues, como soy medio gráfico también y como soy medio audiovisual, más visual que audio, siempre me gusta representar cuando puedo las cosas que creo y las cosas que veo. Representarlo a través de obras o a través de cuestiones que son significativas, como ustedes pueden ver ahí, una obra de arte en un Goya, particularmente Saturno adorando a su hijo. Creo que cada quien hace su interpretación, cada quien, digo, muy respetable, pero bueno, dicen que las obras de arte, uno se aproxima a ellas conforme a lo que cree y lo que piensa, y yo en lo particular me gusta para efectos de representar un poco el tema de la corrupción. Y no en términos de lo que significa, insisto, la gran obra, sino más bien lo que vemos en la imagen, ¿no? La corrupción nos está devorando a nosotros mismos como sociedad. Realmente este mal, este cáncer, como le decía ahorita, este cáncer de la democracia, desafortunadamente se ha ido involucrando, se ha ido metiendo en todas y cada una de las entrañas donde socialmente participamos. Yo creo que eso es lo importante de entender de inicio, para poder saber cómo vamos a aproximarnos a ese problema. Adelante, por favor. La corrupción, me voy a parar mejor, si me permiten, maestro, por favor. La corrupción es un fenómeno complejo, de múltiples causas y de muchos efectos. Evidentemente, como dice ahí, viene desde el aspecto de un acto, de un pago ilícito, de algo sencillo, de algo que aparentemente, lo decía ahorita los medios, puede ser una mordida, como conocemos coloquialmente, un delito de cohecho entre un policía y un ciudadano, como puede ser todo un esquema institucional, empresarial y todo un desarrollo estratégico para cometer el acto de corrupción. Los grandes escándalos mundiales, incluyendo escándalos desafortunados en nuestro país, han sido basados en eso. La construcción de estrategias fiscales, estrategias de, evidentemente, sociedades mercantiles que se prestan para ese entramado institucional. Por eso no nomás es un problema estructural, sino también es un problema que tiene que ver con aspectos morales y culturales. Y se debe, y tiene, su naturaleza adelante, tiene 13, o se puede abarcar de diferentes formas, desde el aspecto, como les decía ahorita, estructural, particularmente institucional, el aspecto moral, el aspecto de la sociedad y claramente el aspecto de la cultura. Entonces, insisto, ahorita me lo preguntaban también y creo que es importante, no hay un término, bueno, sí hay muchos conceptos que se han dado de la corrupción, pero no hay uno que digan, este concepto abarca todos los elementos de la corrupción, o sea, temas o hechos desde cuestiones administrativas, la corrupción desde el ámbito privado, la corrupción desde el ámbito público, no hay un concepto que englobe todo. Sin embargo, pues hay muchas definiciones por ahí, como dicen, el mal uso del poder público, el deterioro moral, entre muchas otras. Sin embargo, adelante por favor, se llegan a ciertos puntos de partida. Obviamente, siempre como todo fenómeno que tenemos que abordar, tenemos que irnos al aspecto etimológico, al tema histórico incluso. Si ustedes ven, la palabra como tal inicia, o sea, si lo podemos etimológicamente distinguir, vamos a entender que es corromper, destruir, incluso desviar del camino correcto, de la ruta idónea, de la ruta establecida. Eso sería corrupción, pero en términos generales. Y si nos vamos allá a definiciones, por ejemplo, ya lo comentaba ahorita el compañero, el doctor ahorita que me antecedió, lo platicaba y decía que la corrupción, la Transparencia Internacional ha fijado como un concepto y dice todo abuso del poder público con fines privados. Sin embargo, les vuelvo a decir, y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? De repente es muy común, y abarca también el aspecto cultural, es muy común que escuchamos a, no sé, el gerente de una empresa embotelladora, voy a poner un ejemplo aquí en Michoacán, y ¿sabes qué? Viene
el gerente de mercadotecnia o de contratos, vamos a ponerle un nombre para que sea más claro, de contratos de Coca-Cola. Y queremos nosotros pues embotellarles el producto. ¿Qué le dice? Tú lo vas a atender. Tú lo vas a atender. ¿Qué te dice ese gerente de contratos, bueno, el gerente de la empresa? ¿Cómo debes de atender a esa persona? Lo primero que te dice, atiéndelo como si fuera un rey. Dale todo lo que ocupes. Todo lo que ocupes, dale. Tenlo feliz, tenlo a gusto. ¿Para qué? Para que el día que le toque decidir a quién le va a dar el contrato, pues se acuerde de la empresa de nosotros. No sé si me explico, entre otros detalles que se pueden pormenorizar ahí, pasa mucho o es muy común ese tipo de esquemas. ¿Y qué? Es en el ámbito privado. ¿Tiene algo que ver lo público ahí? No tiene nada que ver, es entre particulares y sin embargo es corrupción. ¿Por qué? Porque influye o trata de influir en esa contratación. Le va a decirle, sí, atiéndelo con la buena hospitalidad, pero hasta ahí, nada que le des regalos, nada de eso. ¿Por qué? Porque el día que contratemos, somos la mejor empresa para poder acceder a ese servicio. Y si nos dan ese contrato, vamos a poder cumplir con él. No, buscamos ese caminito más sencillo, más fácil de que llegarle al convencimiento a la persona. Entonces también se da la corrupción en el ámbito privado, es obvio. Entonces por eso, no nomás ese concepto de transparencia internacional abarca lo que les comento. Adelante, por favor. Voy a tratar de platicar un poco de esto y más adelante concluir con lo que es un poco el Sistema Nacional Anticorrupción y cerrar con el resultado que tuvimos en la cumbre ayer, de cuáles son esos avances o lo que pretendemos, las acciones fundamentales para el 2019 que va a impactar evidentemente en la sociedad, pero desde el ámbito de las fiscalías. Pero bueno, ese es otro concepto importante, ¿no? La corrupción consiste en la violación de una obligación por parte de un funcionario público o un representante popular con el objeto de tener un beneficio personal en forma de dinero o regalos de la persona que lo soborna o quien lo extorsiona. Yo le decía ahorita, la ciudadanía también participamos desafortunadamente en el ámbito de la corrupción. No nomás es el servidor público, se le incentiva, se le motiva al servidor público para que lo haga, o en su defecto, si el servidor público se atreve a hacerlo, pues está extorsionando, ¿no? Adelante, por favor. Entonces es importante ese punto. Pero yo me baso en una fórmula que viene desde los 80s, que tiene que ver mucho, usted, todos los actos de corrupción les pediría que más o menos los que han conocido, relaciónenlo con la fórmula y les va a dar, o sea, es muy curiosa, una fórmula sencilla aparentemente, pero con mucha conciencia en el sentido de lo que se vive comúnmente. Dice Robert Klitgar, monopolio de la decisión política más la discrecionalidad de la decisión pública menos responsabilidad por la decisión pública adoptada es igual a corrupción. ¿Qué significa? Yo tengo la decisión, yo soy verificador, pones un ejemplo, yo soy verificador en, no sé, en salubridad, dice en la ley de salubridad, la ley sanitaria dice, el que tenga fauna nociva, ¿qué están imaginando en el restaurante? Fauna nociva, o sea, te imaginas que va a salir un monstruo, ¿no? Una rata así grandota, enorme. No, puede ser una araña, esas que le llaman ¿cómo se llaman? Las de patonas, así le decimos, son unas arañas que no hacen nada, pero esa también puede ser considerada fauna nociva. Una telaraña puede ser considerada fauna nociva. Pero aquí le dejan la discreción de calificar si es fauna nociva o no al servidor público. Tengo el monopolio, tengo la discrecionalidad de la decisión, yo como servidor público, y decido, o sea, no soy transparente, y decido cerrarte el negocio. Como tengo eso, y pues obviamente nadie tiene que saber, somos entre tú y yo. ¿Tienes fauna nociva, amigo? No, pues quito la telaraña, pues que me cuesto con la escoba, pues inmediatamente, mira, y ni modo que afecte a los clientes. Híjole, ya levanté, no me estás viendo que estoy levantando el acta. Fíjate, vamos a cerrar el negocio es viernes, sábado y domingo, que es cuando te va mejor. ¿Qué hace el restaurantero? Así lo dice, ¿cómo nos podemos arreglar? Es un libro que también publicó un fiscal anticorrupción, que ya no es fiscal anticorrupción, de Nuevo León, el maestro Canales, se lo recomiendo. Digo, la verdad es que yo pensé que era
iba a darnos más tips, pero creo que es también un decálogo de lamentos, pero bueno, es muy bueno, léanlo, se lo recomiendo, porque realmente está medio complicado, pero habla de eso, ¿no? ¿Cómo nos arreglamos, no? Entonces, ¿obligaron o no al ciudadano? El ciudadano lo provoca, por esa fórmula que dice Robert Kliger. Y nadie de nosotros sabemos si estuvo bien o estuvo mal, se arreglaron entre ellos. ¿Hubo corrupción? Claro que hubo corrupción. Entonces, aplica mucho y nos vamos en todos los otros temas que ustedes me quieran poner, aplica este tema. Adelante, por favor. Voy a ir un poquito más rápido. ¿Qué herramientas tenemos para evitar la corrupción? Lo que decía ahorita el compañero, la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno abierto, que no necesariamente es un tema de nosotros como fiscales, pero la realidad es que es necesario que exista para poder incentivar a que no haya eso. Entre más se ponga, vaya la expresión, en una caja de cristal al servidor público, menos habría la posibilidad de crear esos actos de discrecionalidad, porque el monopolio lo tienen para tomar decisiones, pero no habría tanta discrecionalidad, por tanto no habría tanta corrupción. Sin embargo, apenas también, así como está creciendo el Sistema Nacional Anticorrupción, también está el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Sistema de Fiscalización. Vamos caminando juntos en esa parte. Entonces, vamos iniciando ese proceso, a pesar de que eran responsabilidades de hace mucho tiempo. Adelante, por favor. ¿Qué representa la corrupción? Yo lo dije ahorita, violaciones, y lo digo también el maestro Carrillo. Violaciones sistemáticas a derechos humanos, impunidad, desigualdad, pobreza, adelante, etcétera, impunidad. Si tenemos un problema nosotros en nuestro país, que es la corrupción, tenemos un segundo gran problema, si no es que es el más grande, porque la corrupción está en todos los países. La diferencia es que en otros países, caso lo acabamos de ver ahí en Sonora, también fue un procurador ad hoc del caso Fujimori, que llevó a la cárcel a Fujimori a más de 150 procesos penales, 150, ¿no, Rosa Rodrigo? 150 procesos penales llevaron a todo Fujimori, a todo su gabinete y a toda la gente que estuvo vinculada por temas de corrupción y delincuencia organizada y demás. Estuvo uno de los magistrados del caso de Lavallato, etcétera, etcétera, y nos platicaban pues que en Brasil y en Perú hay mucha corrupción, pero ¿qué pasa? Que no hay impunidad. Bueno, sí tienen impunidad, pero no tanto. O sea, sí han pasado cosas importantes, ustedes lo vieron. Y déjenme decirles, esto es un dato importante para el tema, para descargo también del fiscal. ¿Cuándo creen que empezó el caso de Lula da Silva? ¿Qué año la investigación? No tanto, por ahí, pero ¿cuánto creen? ¿En qué año? ¿Alguien sabe? La investigación del caso Lula da Silva empezó en el 2003. Se llegó a una sentencia condenatoria en enero del 2018. Digo, no es alentador, pero es una realidad, hay que hablar de realidades. Adelante, por favor. Ustedes ya saben el tema de los porcentajes de la impunidad, ustedes ya saben lo que pasa muchas veces en las averiguaciones previas, ustedes saben muy bien los porcentajes también de lo que hemos vivido. El 98% de los casos que son denunciados en nuestro país quedan impunes, desafortunadamente, y eso evidentemente provoca también un descontento de la sociedad. Adelante, por favor. Voy a ir un poquito más rápido. Se van a quedar, como bien dijo el compañero, se van a quedar con las presentaciones para que la puedan consultar, la puedan platicar, la puedan debatir, la puedan criticar. Adelante, por favor. Entonces, vete más adelante para irme directamente a lo que es el sistema, porque tengo un muy corto tiempo. Yo creo que hay síntesis. Bueno, antes de eso, creo que es muy importante decirles a ustedes que el tema de la corrupción, afortunadamente ahorita se está avanzando de manera puntual. Se creó ya un marco jurídico. Incluso ayer se aprobó en el Senado de la República una reforma al 19 constitucional, una reforma muy debatida, y uno de los temas torales que combate es precisamente en el razonamiento de los legisladores que hay mucha impunidad. Ojo, y no necesariamente, pero hay mucha impunidad. ¿Por qué? Porque los servidores públicos no pisan la cárcel. Con fianzas, con amparos, no pisan la cárcel. ¿Por qué? Porque los delitos de hechos de corrupción no están contemplados en el artículo 19 constitucional hasta hoy. Porque puede ser que pasen a la Cámara de Diputados la semana que entra y van a estar contemplados. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita lo voy a decir más adelante, pero esa reforma que se dio ayer viene a cambiar el sistema. En Sonora tendríamos alrededor de 80 personas en la cárcel ahorita. Ahí sí dijera, no, si hay resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque están en la cárcel, 7 exsecretarios de Estado, un desglose, presidentes municipales y demás. Sí,
pero la realidad es que lo que se persigue incluso en el sistema de justicia penal acusatorio no es eso, no volver a caer en esos temas. Pero bueno, no voy a hablar mucho sobre eso en particular, pero sí creo que es importante que ustedes tengan ese contexto. Siguen modificándose las reglas casi día a día. ¿Por qué? Porque es el tema, o es uno de los temas más sentidos en nuestro país. Adelante, por favor. Si se fijan, yo tuve la oportunidad de estar en Washington. Me invitaron a certificarme el gobierno americano, la Federación Americana, sobre el tema del combate a la corrupción, particularmente conocer las experiencias desde lo local, lo estatal y lo federal. Y curiosamente estuvimos en un municipio donde una fiscal anticorrupción es ahorita la directora de ética, curiosamente, una de las primeras fiscales anticorrupción de Carla Miller, se llama la doctora Carla Miller, en el municipio de mayor avanzada, que es Jacksonville, Florida. Las mejores prácticas, ustedes pueden checarlas, las mejores prácticas desde el entramado contra la corrupción en policías, por ejemplo, tienen policías secretos que nadie los conoce, más que los conoce el director y el director de asuntos internos. Son como los asuntos internos, pero nadie sabe que son los policías, y ellos nomás andan cazando a sus mismos policías en el desarrollo diario, y han logrado desarticular incluso redes que estaban inmiscuidas en la corrupción de los propios policías. Un ejemplo, pero el más interesante es que decía ella, y ella sostiene esa teoría desde el conocimiento, dice, el combate a la corrupción es como un elefante, dice, digo, también muy medio gráfica la señora como su servidor, y tal cual le pedí con todos los derechos que pudiera reproducir el elefante, porque dice, necesitamos tener, si quieres combatir la corrupción tienes que tener este entramado, las oficinas de ética, que para muchos de nosotros pudieran resultar, que no necesariamente, pero pudieran resultar como las contralorías que manejan los códigos de éticas y demás. Ella dice que no, las oficinas de ética tienen que ir más allá, tiene que haber ciudadanos sentados en la mesa reales, más que el control, porque dice, ¿quién va a morder la mano de quien le da de comer, con todo respeto a las contralorías? ¿Cómo me controla mi mismo contralor? No sé si me explico, pues, o sea, yo soy el gobernante, entonces como que no obedece una lógica. Entonces ellos dicen que no, tiene que haber un entramado de contrapesos entre los ciudadanos. Incluso dice, el inspector general, ahí sí, es como el contralor, el que se va a encargar de verificar que todo el mundo esté trabajando bien, incluso que esas comisiones o esas oficinas de ética se impulsen desarrollos reales y verifiquen que los servidores públicos lo tomen como un ejercicio real, el cumplir con la ética, la integridad, que ese es el gran problema de nuestro país. Y dice, después viene lo que son, bueno, los whistleblowers, que le llaman. De hecho el lunes vamos a hacer una conferencia invitados un panel, invitados por la embajada británica, la mayoría de los fiscales anticorrupción, y a mí me tocó hablar de ellos, de los whistleblowers. No sé si alguien sabe de eso, de ellos. Son las figuras como denunciantes, informantes, testigos protegidos. En nuestro país está contemplada la figura, evidentemente. El gran detalle es que sí lo tenemos, sí nos sirve, pero ¿quién los protege? ¿Cómo los protegemos? Si a veces no nos protegemos de nosotros, digo, uno que trae una escolta y le anda diciendo, mira, no, qué exceso del fiscal que tengo una escolta. Ah, sí, pero persigue lo malo que ando persiguiendo, ahora sí no, digo, también corres en riesgo, ¿no? Pero es parte del esquema de que no visualizamos los alcances de un tema de esta naturaleza. Con mayor razón, imagínense, quien denuncia los hechos de corrupción, quien da información de hechos de corrupción, no el colaborador que ha sido corrupto, no, el que estuvo en presencia, el que supo, el que tiene información y que colabora. Caso Fujimori, caso Brasil, muchas veces fueron las esposas, muchas veces fueron las personas cercanas a los servidores públicos que les dieron la información, así que tengan cuidado con el manejo, pues se divorciaron y bueno, ya sabrán la historia. No, se dio un esquema en el cual los informantes, gente externa que no tiene nada que ver con el acto de corrupción, puso esa información a disposición de las fiscalías. Caso de Donald Trump ahorita, no sé si lo vieron, el fiscal que está integrando su investigación, que es una investigación fuerte en el caso Rusia, entre otros temas más. ¿Quién es el que está aportando más información? Su abogado, que es el que está poniendo temas muy difíciles porque probablemente lleven a proceso al presidente Donald Trump, pero bueno. Y bueno, continuando, en ese entramado del elefante, para yo, digo, porque les digo, tengo mucha información que compartirles, pero me quiero ir a lo del manifiesto. En ese elefante habla, y ellos hicieron un ejercicio de las comisiones de ética.
En Jacksonville lo que hacen es que cuando hay, me imagino que aquí pasa también, como pasa en Sonora, como pasa en la mayoría de las entidades federativas, la nota de corrupción siempre donde sale primero, en el Facebook, ¿no? Y la raza la empieza a compartir, no sabemos ni qué onda, no, corrupto, y tras, y la compartes, y se hace una bola de nieve. Entonces cuando pasa eso, en nuestro país, pues cuando nosotros tenemos que esperar la denuncia, la Contraloría igual, el órgano de auditoría después de un año después vamos a ver si algo pasó ahí en ese contrato y demás. Allá, en cuanto se hace del conocimiento público alguna situación, citan a los servidores públicos y citan a los empresarios vinculados a ese contrato que pudo haber sido polémico y les empiezan a hacer unas preguntas, pero sí anuncian en la televisora local, anuncian en las redes sociales, anuncian a todos los medios de comunicación que van a transmitir en vivo los cuestionamientos que se le tienen que hacer a esa licitación o a esos contratos. Si ustedes me dicen, oye, pues está difícil, pues sí, pero lo que de ahí resulte, pasan a una denuncia al órgano de control y en su defecto pasan a las fiscalías. Dice la señora, y me gustó mucho el comentario, porque dice, lo último, como en el elefante, ¿qué sería? La cola, ¿no? Pues lo último, allá están las fiscalías anticorrupción, allá, todavía más allá, están los jueces anticorrupción. Entonces, si agotamos todo el sistema previo y tenemos que llegar a la cola, pues estamos fritos. Quiere decir que se consumó el hecho y se cometió el acto. Entonces, esa parte es importante porque ellos juegan y le apuestan a algo. Ya no se hablan de anticorrupción, se hablan de integridad, direcciones de integridad. No son comisiones anticorrupción, no, son direcciones de integridad y de ética. Entonces ellos le apuestan en sentido distinto, como los países de primer mundo, así lo manejan ellos. Nosotros sí lo hemos implementado algo similar, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que son los sistemas locales anticorrupción, pero que pues apenas estamos en un esquema, vaya a decirlo, embrionario, no estamos saliendo apenas, nos estamos dando a conocer la funcionalidad de ese sistema. Y fíjense, así como nosotros los fiscales, ¿quién creen que es el primer detractor de los sistemas anticorrupción? ¿Poder judicial? ¿Quién? Bueno, en el caso de los procedimientos penales, pero me refiero a quién es el principal que se pone en contra de los sistemas muchas veces, por lo menos en el caso Sonora así ha sido, la prensa y la misma sociedad. Nos van a costar más, que no sirven, uy, y apenas me van nombrando, dame chance, no sirven, no hay resultados, y es en lugar de buscar, como le dije ahorita en el mensaje, en lugar de tener la posibilidad de interactuar junto con el sistema. Entonces, adelante por favor, porque yo sé que, insisto, poco tiempo. Estas son las reformas que ha habido, que le dan vida precisamente a nuestro país, que le dan vida a esto, que se busca de cumplir hasta cierto punto con el elefante, en nuestro combate a la corrupción. Esto es lo que se busca y particularmente la reforma de ayer, como les vuelvo a decir, es un tema importante que puede tener trascendencia en un futuro, ¿no? Adelante, por favor. La rifó, aquí está la descripción, adelante, si te quieren nomás ir para que la vean así rapidito y luego no lo voy a comentar. Adelante, nomás un tema importante, un error, no es una posición de la Convención Nacional, es una posición personal, pero un error que creo yo que se cometió a la hora de tratar de ubicar los tipos penales de corrupción fue que nuestros brillantes legisladores, yo creo que por eso no me quisieron cuando fui al Congreso, pero bueno, nuestros brillantes legisladores lo que hicieron fue, a ver, ¿cómo está la corrupción? ¿Dónde está la corrupción? En el servicio público. Luego entonces, ¿quién comete corrupción? Los servidores públicos. Luego entonces, ¿qué hicieron? Para convertir nuestros delitos por hechos de corrupción, le quitaron el nombre a los delitos cometidos por servidores públicos y les pusieron delitos relacionados con hechos de corrupción. Y no necesariamente, hay posturas encontradas, incluso dentro de la misma convención, donde algunos consideramos, yo en lo personal considero que la tortura
pues la desaparición forzada de personas no necesariamente es un tema de corrupción, pero tenemos fiscalías como la del Estado de México que tienen las vicefiscalías o no sé, o las unidades encargadas de tortura, desaparición forzada y demás, están a cargo del fiscal anticorrupción. Que se pierde, creo yo, insisto, es una posición personal, que se pierde el verdadero sentido del esquema anticorrupción. Pero bueno, adelante, el 113 constitucional y bueno, avanzando. ¿Cuál es el objeto que todavía, fíjense, no hemos llegado, pero que creo que cuando lleguemos va a ser algo muy importante en nuestro país? Se supone que ahora en diciembre se logra consolidar una política nacional anticorrupción. O sea, en pocas palabras, es como un gran documento que nos va a hacer la guía para poder saber cómo vamos a combatir la corrupción desde todas las instituciones. ¿Por qué es importante esto? Es como si de repente yo quiera hacer un pastel de chocolate y no tengo la receta. Pues ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, muchas veces lo que empezamos a hacer en nuestro país es que empezamos a hacer el pastel como creímos que había que hacerlo. Bate el huevo, bate leche de leche, no sé, empezar la harina, pero nadie teníamos o no tenemos la fórmula perfecta para hacer el pastel. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía una política nacional anticorrupción, mucho menos tenemos políticas estatales anticorrupción. Entonces, por eso es importante que se vaya y se camine hacia eso. Como bueno, esos mismos retos, adelante, más adelante por favor, esos mismos retos, ahí, un poquito atrás, lo que les decía ahorita del tema de la prisión preventiva, y que dentro de los retos también era, ¿qué va a pasar con la sensación que se tiene en nuestro país, incluso en otros delitos, no nomás en el delito de hechos de corrupción, de que hay impunidad? Si un servidor público, les pregunto yo a ustedes, si un servidor público comparece ante un juzgado por una acusación que hace una fiscalía, ¿hay impunidad? No, ¿verdad? Porque está bajo un proceso. ¿Estamos de acuerdo? Pues la gente, que me pudiera incluir si no fuera abogado, la gente piensa que sí. ¿Por qué? Porque esa persona lleva su proceso en libertad. Y al llevar su proceso en libertad, la gente lo relaciona con impunidad. Y yo déjenme decirles también que no es problema de la gente, es un problema de que nuestro marco jurídico así nos marcaba siempre. ¿Cómo era la frase? Eres culpable hasta que demuestres tu inocencia. O sea, estabas en la cárcel hasta que demostraras la inocencia. Un amigo, Roberto Hernández, entre otros, hicieron el famoso documental Presunto Culpable. ¿Y qué hicieron ellos? Evidenciaron que gente que, no sé si lo han visto, se lo recomiendo, véanlo, claramente dice cuánta gente en nuestro país está llevando procesos privados de su libertad y que después de 2 años, 3, 4, 5 años les dicen, híjole, discúlpenos, mi amigo, discúlpenos, nos equivocamos, tú no eras. ¿Y qué hago yo con mis 5 años? Entonces ahí es donde viene la reforma del nuevo sistema de justicia penal, sumado a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicables en México, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Pues ahí es donde se quita el 19 constitucional. Ojo, y esto es bien importante, no es privativo también de que la prisión preventiva como medida cautelar también la podemos invocar nosotros los ministerios públicos anticorrupción. El gran problema es que los estándares, por lo menos en el caso Sonora, te los ponen muy altos los jueces, porque te dicen, es que es primo delincuente, mira, tenía un modo honesto de vivir, porque bueno, lo sigue teniendo, porque no hay una sentencia que diga que ha sido corrupto. O sea, él, pues sí, acaba de entregarme el pasaporte, mira qué buen niño, para que le dé la libertad y demás, y te niegan la posible prisión preventiva o como medida cautelar. ¿A qué voy? Que esté en la cárcel, pues. Entonces es lo que les decía, que lo que se aprobó ayer, adelante por favor, no son delitos graves, sino graves, me decía una persona, un periodista, ¿cómo no va a ser grave la corrupción? A ver, no es que yo la estoy calificando que sea grave o no grave, sino me refiero que antes en el catálogo de delitos graves o no graves que se utilizaban en nuestras codificaciones penales, ya no existen esos, decía, ahora se habla de prisión preventiva oficiosa, o que lleven su proceso, la posibilidad de prisión, de llevar su proceso de libertad. Esos son los de prisión preventiva oficiosa, que mucho se ha tratado, incluso en el caso del exgobernador del estado de Sonora, se vinculó el tema, de hecho ahorita está en prisión, ya va a cumplir, 2 años pasados en prisión, se le vinculó por una delincuencia organizada. Entonces, esa delincuencia organizada que ya por un amparo le dijo que no la Corte, dijo el Poder Judicial Federal dijo que no, la PGR
consideró que era delincuencia organizada. Nosotros en lo particular dijimos que era un abuso, un ejercicio abusivo de funciones, sumado a defraudación fiscal, sumado entre otros delitos, ¿no? Pero no había delincuencia organizada. Pero independientemente de eso, se buscó para efectos de qué? Pues de que llevaran prisión preventiva. Entonces aquí, en la parte de abajo, como les pongo ahí, el Ministerio Público trata de convencer, o tenemos que convencer al juez, a través de las valoraciones, a través de integración del mismo expediente, que esa persona debe estar detenida para que lleve su proceso de libertad. ¿Y por qué? Porque también obedecemos a esa cultura, insisto. Como sociedad pensamos que justicia penal es que esté en la cárcel. Y la apuesta de origen que se tienen en estos delitos es particularmente la recuperación de activos. Claro que lleven prisión a aquellos que lo meriten, pero si no van a llevar su proceso en libertad. Entonces como sociedad tenemos que entender eso. Es algo difícil, pero es algo que se tiene que entender. Adelante, por favor, ¿cómo ando el tiempo? Chillando más o menos, ¿no? Bueno, voy a ir cerrando. Adelante, por favor, nomás les dejo la presentación. Lo que yo nomás quería decirles a ustedes que dentro del esquema particular que tenemos nosotros como fiscales anticorrupción, tenemos la necesidad de caminar en conjunto, pero de manera muy puntual, con varios entes, independientemente del sistema. El primer ente la primera institución con la que debemos de caminar muy fuerte es con la propia sociedad organizada, la sociedad civil organizada. Si nosotros como fiscalías no caminamos con ellos, no va a funcionar. Incluso el propio sistema estatal, queda claro, los sistemas nacionales anticorrupción, pero nosotros como fiscalías tenemos ese reto, buscar la forma en la cual podamos tener esa interacción, tener el esquema de la prevención, tener el esquema en la cual la sociedad entienda lo que les acabo de decir. Pero nuestros únicos vasos comunicantes va a ser la propia sociedad civil. Sumado a ello, tenemos la necesidad imperiosa de que este sea un tema jurídico, no un tema político. Y ese es el gran problema, porque es muy atractivo entre la clase gobernante, entre la clase política, es muy atractivo que acusarse entre unos y otros. Pero cuando uno como fiscal recibe esas acusaciones, ¿qué encuentras? Yo lo acabo de decir en el Congreso, una serie importante de denuncias patito, ¿no? De denuncias sin elementos, de denuncias basadas en chismes, rumores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no ayuda ni a la credibilidad de las instituciones, no ayuda al verdadero combate, y a nosotros nos tiene atados de mano. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos revelar la información de las carpetas de investigación. Nosotros no podemos revelarlo porque, como les digo yo públicamente, lo que para un periodista puede ser una información de 8 columnas, porque dijiste algo del expediente, para mí es un delito, o sea, yo estoy cometiendo un delito, y para esa persona, ¿qué es? Le das una tarjetita, así como de impunidad, ¿no? Mira, ay, reveló mi nombre, ya la hice, presunción de inocencia, faltas al debido proceso, y se cayó el asunto. ¿Es corrupto o no es corrupto? Sí es corrupto, pero como lo anduvimos ventilando y lo ventiló la misma autoridad, le violentaste el debido proceso. Entonces es muy importante esa parte. Ahí les puse un esquema de cómo se investiga la corrupción en términos de tiempos, más o menos, adelante, con detenido, sin detenido. Eso es más o menos lo que tarda en promedio, las declaraciones, toda la investigación. Esto es una investigación y estoy hablando el ideal, si nos dan la información, eso nunca pasa, pues, pero ese es el ideal en los tiempos. Ahí están los días que se llevan más o menos para integrar una carpeta fuerte de investigación. Incluso les puse un trinomio, no sé si lo vieron por ahí, el trinomio de la investigación. Pero bueno, eso es uno de los entes, y los otros 3 entes son el Instituto de Auditoría y Fiscalización de los Estados, no sé exactamente cómo se llama aquí, pero es instituto que se va a encargar de investigar y de integrar los expedientes para darnos ese insumo para poder llevar a acusaciones contundentes. Y las contralorías, está el trinomio de investigación, particularmente, digo, ahí están los peritos, los policías, o sea, mucha gente le pone Ministerio Público, policías y peritos. Yo le pongo Ministerio Público, Auditoría Forense, que son los peritos, y la investigación es a través de las policías, ¿no? Así funcionamos nosotros también en Sonora, en algunas fiscalías también lo hacen de esa forma, y esa es la realidad. Digo, tienes que tener gente muy especializada para abordar esos temas. Entonces, y el último, que
que debe ser un activo en el tema de la corrupción, evidentemente, es lo del trabajo que hacen las contralorías, el trabajo que hacen, ahí están unos ejemplos incluso de los modos operandi de este tema, y particularmente lo que hacen los representantes de los municipios o los que, qué bueno que estaba la directora de atención a víctimas, los que representan a la víctima. Ese es el gran reto, porque ¿quién es la víctima de la corrupción? ¿Quién es la víctima de la corrupción? ¿Y quién representa a la sociedad? Bien interesante ese tema. ¿Quién va a representar ante un proceso de corrupción a la víctima? ¿Quién es la sociedad? Pues se supone que los ministerios públicos somos los representantes sociales, pero no podemos jugar dos partes en un proceso. No podemos ser acusadores y no podemos ser víctimas. Entonces se supone que se le llama siempre al consejero jurídico del gobierno del Estado, los consejeros jurídicos según ley, incluso lo platicábamos con el fiscal del Estado de México eso, pero a mí en lo personal, él representa al Estado. Sería interesante ver, explorar qué representaciones tendría a la sociedad. No sé, un ombudsman en ese tipo de delitos, ¿no? Un representante social, pero no institucional, sino un representante social. Hay que verlo, digo, yo nomás lo pongo en la mesa porque son temas que están interesantes. Y bueno, concluyo nomás, eso serían, hay que fortalecer a esas instancias, hay que fortalecer ese ejercicio para dar mejores resultados. Y bueno, nomás termino leyéndoles, si me lo permiten, lo que acordamos en Hermosillo antier, los fiscales anticorrupción, y que se convertirá en este manifiesto de acciones para el 2019, que algunas impactan sobre este trabajo de manera directa. Obviamente instalaremos para el 2019 una comisión de seguimiento de todas las acciones que tenemos programadas, según los resultados también de la cumbre. Estableceremos, fíjense, una propuesta de un catálogo homologado y armonizado a los convenios internacionales en materia de hechos de corrupción para su incorporación a derecho vigente y para su observación general en el país. ¿Qué quiere decir? Que vamos a buscar que los tipos penales sean más sencillos, porque los tipos penales, desafortunadamente, y lo he dicho en muchos foros, el que hace la ley hace la trampa, y parece que los tipos penales están hechos para que simplemente no se lleguen a acusaciones contundentes en muchos de los casos de los estados. Por eso la homologación. Firmaremos un convenio o varios convenios entre las propias fiscalías y la CONAFA, lo que es la Convención Nacional de Fiscales, con la CONAGO, que es la Conferencia Nacional de Gobernadores, para poder acceder a información directa a lo que viene siendo registros públicos, registro civil, etcétera, etcétera, para poder no batallar con los tiempos que les decía. Y firmaremos también un convenio, particularmente con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. ¿Por qué? Porque sí seremos muy especializados nosotros, siendo muy francos, y ahí andamos caminando con maestrías, certificaciones, conociendo casos de otros países y demás, pero cuando llegamos con el juez, es el mismo juez que ve homicidios, es el mismo juez que ve abigeato, es el mismo juez que ve robo con violencia, y a veces abarca el robo o ve el peculado, el enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo de funciones, lo ve con una óptica igual que los demás, y no es lo mismo, son diferentes. Ya voy terminando, no te me desesperes. Aplicaremos también en nuestras investigaciones e incorporaremos en nuestras técnicas de investigación el derecho convencional aplicable, porque también muchos de los tratados internacionales firmados por nuestro país y ratificados, que son ley vigente y son derecho positivo, podemos aplicarlos en técnicas directas en nuestras investigaciones. Pasa o no pasa, lo vamos a hacer de manera uniforme en todos los estados. Proponemos la creación del Instituto de Peritos Especializados en Materia Anticorrupción a nivel nacional, y a su vez elaboraremos un padrón de peritos certificados en esta materia en todo el país. Necesitamos tener gente que esté realmente también, no vamos a agarrar, y con mucho respeto lo digo, a cualquier contador o cualquier auditor. Necesitamos gente que sean contadores especializados, auditores especializados, para tener mejores incorporaciones de pruebas científicas. Proponemos mecanismos que permitan que los sistemas anticorrupción, fíjense, y el antilavado interactúen de manera eficaz y coordinada en nuestras investigaciones. El 2% de nuestras investigaciones, me lo preguntaron, son investigaciones muy complejas, son investigaciones que necesariamente se conectan con el sistema financiero, que se conectan precisamente
con delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el lavado de dinero, pues, y se hacen a través de mecanismos importantes. Y si tenemos ya una ley antilavado, si tenemos todo un sistema antilavado, pues deberían de caminar junto con nosotros en el sistema anticorrupción. Propondremos de manera enfática y contundente que exista la autonomía de las fiscalías anticorrupción de los estados, lo que permitirá evidentemente dar mayores resultados. Muchas veces es un tema importante, lo dije ahorita en el mensaje de inicio, tenemos una gran resistencia desafortunadamente de los mismos actores políticos, y eso nos tiene como consecuencia que a veces, no es el caso de Michoacán, pero el principal que pone trabas a que se avance en las investigaciones son los mismos órganos que están dentro del estado, ¿no? Proponemos investigar e incluir la colaboración premiada en nuestras técnicas de investigaciones a partir de hoy. Uno de los grandes avances que se ha dado a nivel internacional, fíjense, caso Lavallato, caso Perú, todos los casos de Estados Unidos, caso Gran Bretaña, entre otros, ha sido a través de ¿quién? De los propios, obviamente corruptos, que dan información que también con sus testimonios se convierten en pruebas y que terminan, vaya la expresión, con un pez pequeño. Yo nunca he estado de acuerdo con esa frase de los peces y lo demás, pero así lo dicen, el pez pequeño pone al pez gordo, ¿no? Y terminas deteniendo al gran corrupto a través de muchos que participaron en ese entramado de corrupción, y eso a través de ciertos beneficios que se les otorgan. Y bueno, proponemos también, como un modelo de fiscalía anticorrupción ideal, tanto en la federal como en las entidades federativas, con las herramientas necesarias para un combate efectivo. Y por último, perfeccionaremos y vamos a armonizar conforme al derecho internacional todos nuestros protocolos de investigación y actuación para peritos, policías y ministerios públicos. Esto es lo que propone la cumbre de fiscales a través de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción. Y bueno, si se fijan, nosotros somos fiscales de propuesta, nosotros somos fiscales de acción, pero sobre todo somos fiscales convencidos de que queremos que esto cambie. Y estoy seguro que toda la gente que está sentada aquí también queremos lo mismo, pero nosotros estamos actuando. Yo les pregunto a ustedes qué están haciendo. Muchas gracias y que tengan un buen día. Agradecemos la brillante participación del maestro Doracil Ricardo Espinosa Valdés, y como un acto simbólico me permito hacerle entrega del reconocimiento, que verse de la siguiente forma. La Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, la Fiscalía del Estado de Michoacán de Ocampo, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción del Estado de Michoacán otorgan el presente reconocimiento al maestro Doracil Ricardo Espinosa Valdés por su participación en la primera Jornada Nacional Anticorrupción, Morelia, Michoacán, a 7 de diciembre del 2018, signado por el presidente de la CONAFA, por el señor Procurador del Estado de Michoacán y por el fiscal anticorrupción del Estado de Michoacán. Enhorabuena, señor presidente. Damos paso de manera inmediata a nuestro programa y pido al maestro Mario